Ya. El día de hoy continuamos con el tema de datos de panel, que ya hemos estado trabajando también en la semana pasada y van trabajando ya durante 3 semanas con el profesor. En la clase de la semana pasada les mostré mm, un poco de la estructura de datos de panel, cómo es que llegábamos a estos datos y qué lo diferenciaba de otros tipos como los de corte transversal, o los datos de series de tiempo. De hecho, hoy vamos a trabajar un poco con ambos. Acá tengo el documento que les compartí la semana pasada y que vamos a ver hoy también. Ya, esto fue primero, lo primero que hicimos que fue diferenciar qué tipos de datos tenemos. Quiero ver si estoy grabando. Sí, sí estoy grabando. Ya, estos son los tipos de datos que tenemos: panel, corte transversal y series de tiempo. Series de tiempo está separado porque no lo vemos durante el curso. Sin embargo, hoy añadí un poco de series de tiempo para más o menos tener una idea de cómo es que se trabaja con estos datos, pero es algo chiquito, nomás es una pregunta, nada más que eso. Con lo que sí estamos trabajando es con corte transversal durante toda esta primera mitad y ahora con datos de panel, casi en lo que queda. No sé si vamos a llegar a hacer evaluación de impacto. Creo que sí, me gustaría de hecho llegar a evaluación de impacto fácil en las 2 últimas semanas, vamos a ver esos temas. Y acá teníamos las situaciones de datos de panel. Una situación en la que tenemos homogeneidad total y una situación de heterogeneidad inobservable. Homogeneidad total es que consideramos que no existe un problema de correlación, en este caso en el tiempo, para un mismo individuo en el tiempo, es decir, que no varía ninguna costumbre, ningún valor que sea no observable. Pero en heterogeneidad inobservable sí consideramos esta situación, es decir, que para un mismo individuo en diferentes periodos del tiempo, porque estamos trabajando con diferentes tiempos y diferentes individuos, pero en este caso para un mismo individuo en diferentes momentos, la correlación es diferente de cero. Quiere decir que sí existe correlación a lo largo del tiempo entre estos términos de perturbación que son variables no observables. Usualmente en los datos, por ejemplo, los datos de ENAO, que es la encuesta más común que seguro conocen la mayoría de ustedes, siempre existe este problema de heterogeneidad observable. Ahí trabajamos con individuos. Yo creo que el 99.9% de las veces existe heterogeneidad observable y ese 0.01 es porque están mal acomodados sus datos. Es lo que creería y lo que hablo también un poco sobre mi experiencia. Entonces, ¿cómo contemplamos ese término de heterogeneidad inobservable? Pues lo contemplamos de esta manera. Añadimos este término, este alfa i, que como ven no depende del tiempo. Eso quiere decir que a lo largo del tiempo va a mantenerse constante. Pero no solamente existía esta situación dentro del término no observable, sino también hay algunas variables como por ejemplo variable sexo o variable de residencia o raza que habíamos visto en la PD pasada, que también consideraban esta situación en la que hay algunas variables que no cambian para nada en el tiempo, sino es que se mantienen. Y para ese tipo de variables se requiere hacer un tratamiento especial también. ¿Ok? Entonces, considerando eso, que ya lo vamos a ver después estos, de estos modelos, espero que lo veamos, si no igual voy a añadirlo de alguna manera en la siguiente PD. Ya podríamos continuar. Homogeneidad total y heterogeneidad observable. Casi siempre quedamos en heterogeneidad observable. Ok. ¿Y cómo solucionamos este problema? Pues trabajando con un modelo de efectos aleatorios. En este caso, declarando que tenemos datos de panel y estos datos de panel consideran la existencia de este problema. No lo trabajamos como un pool, como un agrupado, sino consideramos que efectivamente estamos en un dato de panel y Stata tiene la posibilidad o brinda la posibilidad de identificar este tipo de datos. Pero acá otra vez se presenta un nuevo problema. Y este problema es un problema que no solamente se presenta en datos de panel, sino se presenta en todo momento. En corte transversal también lo hemos visto. Es el problema de endogeneidad. ¿Qué es este problema? Es la relación que existe entre nuestra variable observable y nuestro término no observable. Y genera muchos problemas porque sesga nuestra estimación. ¿Cómo solucionamos el problema de endogeneidad? Lo que tenemos que hacer para solucionarlo, usualmente, en corte transversal sobre todo, utilizamos variables instrumentales. Pero usar variables instrumentales es una locura también, porque tenemos que identificar bien cuál es la variable instrumental que nos permite limpiar los efectos y suelen ser
explicaciones un poco locas y es muy complicado encontrar una variable instrumental. Y para probar que es una variable instrumental, también tenemos una serie de tests que nos permiten saber eso. No lo estamos viendo en el curso, igual en muchos libros hablan del tema porque es un problema que siempre y siempre y siempre está presente. Pero en este caso, los datos de panel tienen una peculiaridad y una ventaja, y es que por la misma naturaleza de ellos, el problema de endogeneidad puede ser solucionado. Este problema de endogeneidad, en caso de que no exista, bastaría con trabajar un modelo de efectos aleatorios. Pero en caso de que exista un problema de endogeneidad, tendríamos que trabajar con un modelo de efectos fijos. Y acá tenemos dos estimadores, el estimador Witting Groups y el estimador de primeras diferencias. Ambos estimadores solucionan este problema de endogeneidad eliminando este término, el término no observable. Este de acá, no observable, que es invariante en el tiempo. O mejor dicho, el término de heterogeneidad inobservable. Y lo eliminan, por ejemplo, el de primeras diferencias, trabajamos con las diferencias respecto a un periodo anterior y se elimina este problema. En el within groups también cuando hacemos con los desvíos, también eliminamos este término. Entonces, con estos dos modelos, con este estimador final, el de efectos fijos y dentro las tres posibilidades de estimadores, podríamos solucionar el problema de endogeneidad, pero más allá de eso, si queremos trabajar con un modelo de efectos fijos y además nos encontramos en la situación de que tenemos variables como por ejemplo el sexo que no cambia en el tiempo, tendríamos que recurrir a un nuevo modelo que sería el modelo de efectos aleatorios, un modelo de efectos aleatorios correlacionados. Modelo de efectos aleatorios, sí, modelo de efectos aleatorios correlacionados, que lo que hace este modelo en este caso es hacer un mix entre el modelo de efectos fijos y el modelo de efectos aleatorios, de tal manera que aquellas variables observables que no cambian en el tiempo, sí son consideradas dentro de la reacción. Y en el modelo de efectos fijos se utiliza las ventajas que tiene como eliminar el problema de endogeneidad. ¿Ok? Entonces, de momento es lo que tenemos. Hemos pintado el terreno para saber por dónde vamos a ir y podríamos ir ya con la práctica dirigida número 7. Cualquier duda, pueden levantar la manito o escribir por el chat. Voy a acomodar bien mis ventanas para no perderme nada. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos por acá? En la primera parte vamos a hacer la prueba de los test de Bridge-Pagan y test de Hausman. Creo que esto no lo mencioné, pero cuando nos encontramos en esta situación, ¿cómo sabemos, para empezar, si estamos en homogeneidad total o heterogeneidad no observable, más allá de lo que nos puede decir la lógica? Y si es que nos encontramos en heterogeneidad no observable, ¿cómo sabemos si teníamos que trabajar con un modelo de efectos aleatorios o un modelo de efectos fijos? Es decir, ¿cómo sabemos si es que hay un problema de endogeneidad? Para el primer caso, en homogeneidad total o heterogeneidad no observable, tenemos el test de Bridge-Pagan, con el cual podemos probar si es que existe o no existe una correlación dentro del mismo individuo en diferentes periodos del tiempo. Una correlación interindividuo. ¿Existirá o no? Para eso tenemos una hipótesis nula en el cual nos plantea que no existe esta correlación y una hipótesis alternativa que nos plantea que sí existe una correlación entre individuos o intraindividuos, mejor dicho. Entonces, probando, si es que el resultado nos sale que es significativo, rechazaríamos la hipótesis nula y nos quedamos con la hipótesis alternativa y por lo tanto nos encontramos en una situación de heterogeneidad inobservable. Dentro de heterogeneidad inobservable, para probar si es que tenemos endogeneidad o no, utilizamos el test de Hausman. En este caso, la hipótesis nula, la que nos plantea para empezar, es que no existe endogeneidad, es decir, no hay una correlación entre nuestra variable observable, nuestra variable independiente y nuestro término de perturbación o nuestro error heterogéneo inobservable. Y la hipótesis alternativa nos plantea que sí existe una correlación entre la variable observable y esta variable alfa. Entonces, si es que nos sale el resultado significativo, quiere decir que rechazamos la hipótesis nula y por lo tanto tendríamos que trabajar con un modelo de efectos fijos. ¿Cuál de los tres estimadores? Pues dependiendo de la naturaleza de los datos. Para eso también tenemos unas pruebas en las que podemos ver si es mejor utilizar el estimador de dummies, el estimador de first difference o el estimador within groups. Eso no lo coloqué acá, hubiera sido bueno colocarlo, pero por acá lo tenemos en los apuntes de clase del profesor. A ver, ¿dónde está?
Acá no, entonces debería estar acá. Ya, por ejemplo, acá comparamos los estimadores de efectos fijos. Nos dice que el estimador de first difference es idéntico al de within group solamente para el caso en el que trabajamos con dos periodos. Tiene sentido, ¿no? Porque ambos hacen este rezago y por eso es idéntico. Pero nosotros solemos trabajar con más de dos periodos. Cuando tenemos más de dos periodos, el first difference y el within groups no son iguales, pero ambos son insesgados. Y ambos son consistentes para un t fijo y un número de observaciones que tiende hacia el infinito. ¿Qué más nos plantea o qué más nos pone por acá el profesor? Si E no está realmente correlacionado, within groups es más eficiente que FD. ¿Ok? Pero si es que existe autocorrelación temporal entre individuo muy fuerte, entonces es mejor trabajar con first difference. Si es que existe una autocorrelación temporal muy fuerte. Esto lo vamos a ver ahorita en el laboratorio. ¿Qué quiere decir una autocorrelación temporal muy fuerte? Que existe una relación, tal cual dicen, ¿no? Fuerte entre qué? Entre el término de error de este periodo con el término de error del periodo anterior. Y eso lo deberíamos de tener por acá, si no me equivoco. Presenta problema de correlación entre E y ET. Acá lo tenemos. Ya está. Entonces, si existe este problema, como dice, si existe autocorrelación temporal entre medio muy fuerte, entonces el estimador de first difference sería mejor. Si T es grande y N pequeño, within groups debe aplicarse con cuidado. Es mejor utilizar first difference. En general nos dice que first difference podría ser mejor. De hecho, en realidad ambos son bastante similares y yo creo que el que más se usa es within groups. ¿Qué más tenemos acá? Efectos aleatorios sus efectos fijos. Y esta es la tabla de resumen, ¿no? En este caso, en homogeneidad total, ¿con cuál nos quedamos? Con el pool MCO. En heterogeneidad inobservable nos quedamos con el Balestra-Nerloff, que es el efectos aleatorios. En este caso, en efectos fijos, nos quedamos con within groups, con el de Davis o el de primera diferencia. De hecho, son bastante similares ambos. Un poco más, ¿no? Ambos tres de los que ya acabamos de conversar ahora. Y vamos bajando. Bueno, este test ya lo acabamos de revisar. Test de Hausman, test de Bruch-Pagan también. Y el ejemplo en Stata que no es el mismo ejemplo, pero vamos a ver algo similar ahora. Y acá todavía me parece que no han llegado, porque el profesor nos dijo que no toquemos estos temas de momento. R cuadrado, efectos fijos temporales, ejemplo. Panel dinámico. Este tema de panel dinámico el profesor no suele tocar en pregrado. Es la primera vez que le está tocando en pregrado y donde se toca es en el curso de econometría avanzada de la maestría. Pero no le enseña García, le enseña Rodas. No, Rodas, creo que es Rodas, sí. Creo que es Rodas el que le enseña. Pero está buenazo que esté tocando este tema porque en panel dinámico ya consideramos la situación de trabajar con rezagos dentro de la misma base de datos. Entonces van a ser los afortunados de ser los primeros en pregrado que están tocando este tema. A ver, sí, acá está, ¿no? Endógena rezagada en la regresión. Eso es lo que se le añade ahora para este tema que ya van a estar viendo más adelante. Ok, entonces ya hemos pintado el terreno de los test de Bruch-Pagan y los test de Hausman y también de los estimadores con los que estamos trabajando. Podemos ir con el ejercicio. ¿Qué nos dice? El cuadro 1, tabla 1, que es esta que tenemos por acá, suministra datos sobre la tasa de desempleo civil, en este caso que es Y, y los salarios por hora del sector manufacturero en dólares estadounidenses. ¿Ok? Esta de acá, X. Solamente tenemos dos variables. Índice 1992 es igual a 100. ¿Ok? Entonces, salarios por hora del sector manufacturero en dólares estadounidenses, salario, y el índice es 1992 es igual a 100. Ya, acá toma el valor de 100 en 1992, acá también, y acá también. ¿Y por qué se trabaja con un índice en este caso? Porque es la única, bueno, es la mejor forma de hacer comparable
el salario por hora en cada uno de los tres países. Si lo volvemos un índice, mm, ya se puede comparar, porque si no fuera así, y si trabajáramos con la variable del salario y niveles, tendríamos una situación en la que son bastante disparejos, ¿no? En este caso, ¿cuáles son los tres grupos que estamos trabajando? Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. De hecho, ahí estarían disparejos no solamente por los montos, sino también por la moneda con la que se trabaja, pero cuando trabajamos con un índice de esta variable de los salarios, ya podemos hacerlo comparable entre los tres países. Entonces, ¿cómo se hace un índice también? Sería el valor en niveles, que supongamos que para 1992 es 3000, se divide entre 3000, entre el mismo valor y se multiplica por 100. Y luego eso se jala para acá y para allá con la misma base, que es 1992, y pues se transforma dentro en un índice. Para los salarios, salarios por acá, salarios por acá. Y bueno, el desempleo sí es como tasa, ¿no? Porque el desempleo sí es respecto a la población, en este caso, y también quienes están en situación de desempleados. Así que casi no, esto ya de por sí ya es comparable entre países. ¿Qué más tenemos? Los datos van desde 1980 hasta el año 2006. 1980, por acá empezando, y llegamos hasta el año 2006. Y consideramos este modelo. Es decir, que el desempleo está explicado por ¿qué es esto? Los salarios por hora del sector manufacturero. ¿Ok? Entonces, estos son los salarios por hora, desempleo, y pues acá tenemos nuestros coeficientes que tendríamos que hallar de momento. ¿Qué más tenemos por acá? En este caso, ¿cómo está estructurada esta base de datos? Creo que podríamos verlo ya en el mismo stat antes de continuar desarrollando. Acá y acá. Abrimos un nuevo do file vacío para comenzar a trabajar y copiamos y pegamos esto. Por cierto, ya tienen ustedes el do file en PyDia como siempre. Entonces vamos a hacer lectura. ¿Qué pasó? Acá me dice cd. Ya no me deja, entonces voy a acomodarlo de nuevo. Ah, ya, ahora sí. Ya está, listo, ya está colocado el directorio con el que vamos a trabajar y vamos a leer la primera base de datos que en este caso sería tabla 1. Use tabla 1, clear. Listo, ya hemos leído la base de datos. Vamos a ver qué es lo que contiene por acá. Se le puede hacer zoom acá, vamos a ver. Sí, vamos a ponerle en tamaño 11. Ya, mucho mejor. Entonces acá tenemos la base de datos. Vamos a cambiarle temporalmente, solamente temporalmente, el color del año para diferenciarlo de lo demás, que sería toString, año, force y replace. Ya. Entonces tenemos acá el año de color amarillo que va del 80, 81, 82, 87, 100 repeticiones hasta el año 2006. Y luego por acá las demás variables, que es el salario de Estados Unidos, el desempleo de Estados Unidos, el salario de Canadá, el desempleo de Canadá, y el salario del Reino Unido y el desempleo de Reino Unido. En este caso tenemos cada una de las variables y el formato que tenemos acá particularmente es un formato de series de tiempo. No es un formato de corte transversal o un formato de datos de panel. ¿Por qué? Porque de hecho si borramos estas variables de acá, nos quedamos solamente con esto, es como si estuviéramos trabajando con un solo país, que sería Estados Unidos. Y dentro de Estados Unidos estamos viendo dos variables, que es el desempleo y los salarios para diferentes momentos del tiempo. Es decir, tenemos un individuo y muchos periodos. Es una serie de tiempo en este caso. Si es que a ustedes les interesa trabajar su tema de tesis con series de tiempo, es recomendable que lleven el curso de econometría intermedia macro. Es decir, si quieren ver una evaluación temporal, algo que va cambiando así en varios periodos del tiempo. Econometría intermedia macro, o en todo caso el curso de econometría avanzada de macro también que dictan en la maestría de economía. Ya, esto sería para empezar.
Si ven finanzas también, es casi lo mismo que macro, por si acaso. Ya. ¿Qué más? ¿Qué nos plantea el ejercicio? A ver, ¿dónde está? Describa los datos que tiene, están en formato wide o en formato long. En este caso, acá están los datos. Por acá tenemos nuestro do file. Y, a ver, un momento. Ya. En este caso, nuestros datos están en formato wide. ¿Por qué? Porque se encuentran en un formato ancho. Un formato ancho como se ve por acá. Está bien ancho, acá tenemos repeticiones, o al menos lo que podríamos tenerlo acá en formato largo, lo tenemos de esta forma que digamos que es horizontal, porque acá tenemos Canadá, Canadá, Estados Unidos y Rusia. Pero esto de hecho lo podríamos tener, o al menos cada país lo podríamos tener como una variable. De tal manera que acá tenemos 1980, acá 1980, algo tal que así, y acá también 1980. Y acá tendríamos Estados Unidos, ya no me deja colocar. Pero acá podríamos tener Estados Unidos, acá podríamos tener Canadá, y acá podríamos tener Rusia, y acá solamente desempleo. Y acá el valor de desempleo para Estados Unidos, para Canadá y para Rusia. Bueno, voy a corregir esto antes de continuar. 81, 1982, ya está. Ok, entonces ya hemos descrito los datos que tenemos. ¿Qué más podríamos ver? Describe, o sea, hemos descrito, mejor dicho, la base de datos. En Describe vemos acá los formatos. Este año yo le he pasado a string, pero ahora ya lo voy a volver a su formato original con este comando. De string, año, force y replace. Selecciono y ya estaría en su formato original, que es el formato float. Bueno, en Integer le pone acá, que en realidad es casi lo mismo que float. Acá están las variables. Creo que ya está. A ver, sí, ya estaría esta parte. Continuamos, vamos a ver qué más tenemos por acá. Datos se encuentran en formato wide, porque es en formato ancho, como les había comentado. Vamos con la siguiente parte y nos dice, a priori, ¿cuál es la relación esperada entre Y y X? Algo más que podríamos hacer cuando nos piden describir es lo típico, ¿no? Que es summarize, y describimos el summarize de todas las variables. ¿Qué más podríamos colocar? En este caso, bueno, vemos que los años van desde 1980 al 2006. Los salarios de Estados Unidos están entre 55 y 172, en Canadá entre 49 y 155, y en Reino Unido entre 39 y 192. Vemos que hay diferencias notables en cuanto a las cuotas mínimas y también en las cuotas máximas. En este caso, el desempleo del Reino Unido es mucho más variable, ¿no? Porque tiene una menor cuota mínima y una mayor cuota máxima. Bueno, a ver, ¿sí? A pesar de eso, no es el que tiene más, no, sí, sí es el que tiene más varianza. Tiene 42 de varianza, acá el de Estados Unidos tiene 34 y el de Canadá tiene 25. Y no fue necesario ver este valor para saber que tenía mayor varianza, sino ya lo vimos desde los valores mínimos y máximos, porque este mínimo es 39, que es mucho lejano de 49 y aún más lejano de 59, y el máximo que es 192, que es más lejano que 155 y 132. O sea, vemos que tiene más mínimos y más máximos. Puede ser que sea porque tiene outliers, pero esos outliers también aumentan siempre la varianza en este caso. Vamos a ver un histograma para despejar las dudas y ver que quede más claro por qué se debe que tiene estos valores tan mínimos y tan máximos. Sí, es bastante parejo en realidad. Es bastante parejo, entonces no sería como tal un outlier. ¿Qué más podemos ver? Density creo que también era otro comando. Density, salario, Reino Unido. Y acá también vemos esto. No es que sea un único valor al fondo, entonces tiene una forma finalmente también acampanada. Listo, hemos terminado con la parte A. En la parte B nos pregunta algo más intuitivo, qué es lo que vemos, y no sé si han visto ya, pero nos dice cuál es la relación esperada entre Y y X. O sea, ¿qué relación esperamos entre los salarios y el desempleo? Considerando que desempleo es la variable dependiente y los salarios es la variable independiente. Les hago recordar de paso que también hay una nota de participación que se llevan para las PCs. Así que, ¿alguien se anima a responder esta pregunta? ¿Qué relación esperarían entre desempleo y salario? Tomen su tiempito si quieren pensarlo.
Ya, entonces, si es que nadie se Pues anima, sería relación directa, ¿no? Porque si aumenta el salario, esto, habría más despidos, entonces el desempleo aumenta, ¿no? disculpa, ¿se te cortó a ti o es mi internet el que está mal? ¿Se me está Se escuchando nos bien? escucha. Ah, es mi internet, es mi internet. Me acaba de salir tu conexión es inestable. Ah, ya. A ver, un ratito que Bueno, voy a cambiar de internet un ratito. ya está bien, está bien. Ya, me dijiste que la relación era directa, ¿no? Ajá, Sí, claro, sí, porque si el salario aumenta, aumentarían los despidos y por ende el desempleo aumentaría. sí, sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. Gracias, Mariluz. De hecho, por acá también nos lo plantean de manera similar a lo que dices. Relación positiva, sube el salario, entonces cae la demanda de trabajo y por lo tanto sube el desempleo. Finalmente es como si viéramos el salario como unos precios. Ya, vamos con lo siguiente, vamos con la parte C. C. Listo, tenemos C por acá. Si es que se me escucha mal en algún momento me avisan, por favor. Ya, acá tenemos la parte C. Entonces, ¿qué es lo que nos plantea la pregunta C? Nos dice, explique por OLS la relación entre la tasa de desempleo y los salarios por hora del sector manufacturero para cada país. ¿Ok? Entonces, vamos a ver esta relación. Solamente por OLS es más que suficiente. Acá todavía no estamos metiendo el rezago ni nada de eso. Que sería, a ver, el salario, desempleo puede estar afectado por salario del periodo pasado. Creo que más es un fenómeno contemporáneo que pensar que es afectado por rezagos. Pero hay que probarlo también. Me ha dado curiosidad probar cómo sería si es que trabajamos con un rezago. Entonces, si queremos poner un rezago, acá le ponemos L1 y nos dice que es el periodo anterior. Acá le ponemos salario, salario country, y esto lo guardamos como L1 country. Ya. Para empezar, tenemos esta regresión. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Por si hay algunos que todavía no han llevado el curso de Stata o si es que se han olvidado. Estamos haciendo un loop. Creo que se ve mejor si le pongo acá un tab y un tab. Entonces, estamos diciendo que para cada uno de los países que adquieran este valor, Estados Unidos de América, Canadá o Rusia, se haga una regresión de esta clase. Es como poner reg, desem, EUA, sal, EUA. Pero en vez de estar colocando uno por uno y acá colocar lo mismo, lo que hacemos es un loop para que se haga todo de manera automática y agrupada. Entonces, ¿cuáles son las variables que tenemos por acá? El salario guión abajo EUA, desempleo guión abajo A, salario guión abajo acá. O sea, lo que identifica a cada país es este guión abajo y el nombre. Entonces, acá hemos colocado desempleo guión abajo, country, que country finalmente va a hacer referencia a este valor de acá. O sea, lo va a llamar y va a reemplazar uno por uno. Va a reemplazar este primero y va a hacer esta parte que está acá adentro. Luego con Canadá y va a desarrollar este argumento. Y luego con Rusia y también va a desarrollar este argumento. Esto acá es lo que se conoce como un loop. ¿Ok? Entonces ya, es lo que tenemos acá. El loop que hemos hecho. Y para no estar colocando acá uno por uno. Ahora no se ve tanto el provecho, creo que se ve ligeramente, pero cuando trabajamos, por ejemplo, si trabajáramos con 20 países, se vería mucho mejor. Y he hecho acá lo mismo, solamente que acá le he puesto el rezago, porque estamos trabajando con series de tiempo. Entonces, para series de tiempo, es interesante ver lo que pasa con los rezagos. A ver, ya. Entonces vamos a hacer un control D a todo esto, se tiene que seleccionar todo, y van a ver que automáticamente se van a hacer todas las revisiones. Listo, ya se hicieron todas. A ver, ¿dónde está? Acá está. Acá tenemos la primera, acá tenemos la segunda y acá tenemos la tercera. Acá están todas las regresiones que se han hecho de manera directa. Y luego vamos a hacer una también acá. Listo, vamos a hacer esta segunda regresión.
Mm, time variable, no sé. Ok, este set. Y acá sería. mm, ya, cuando trabajamos con series de tiempo, tenemos que definir una variable de tiempo primero. Pero no estoy seguro de cómo se hace para setear, entonces voy a buscarlo. Ya, acá nos dice, ¿no? How to set time variable for time series analysis in Stata. Entonces, siempre que queremos trabajar con series de tiempo en Stata, primero tenemos que setear cuál es nuestra variable de tiempo. Ya, acá hay una peculiaridad y es que para trabajar con series de tiempo, Stata no es la mejor herramienta. Si queremos trabajar con series de tiempo, la herramienta recomendable en este caso es EBIUS o MATLAB. Cualquiera de los dos. O R también, por ejemplo. O hasta en Python, pero Stata no es muy recomendable para trabajar con series de tiempo. Ok, entonces acá no me bota el comando con el cual se hace. Acá está. TSSZ. Listo, entonces colocamos acá TSSZ, era año, así, coma, anualmente. Me imagino que se pondrá así yearly. Lo mismo para acá. Entonces, hacemos la regresión de nuevo. Ya. Nos saldrán resultados similares. A ver, vamos a ver. Menos 0.45 por acá. Sí sale lo mismo. Pero cuando metemos un rezago ya cambia la cosa. A ver. L1.EUA. A ver. Acá debería de funcionar esto. Porque esto lo tenemos también de manera similar más abajo. Sí, L1. Si no lo ponemos mejor más acá. Ya. A ver, confésale. Si es que no sale es porque con un loop no se puede hacer. Si lo hacemos así sin loop, a ver, acá pondríamos EUA, EUA, y acá, si es que no sale es porque ya no se puede hacer en Stata. Ya, sí se pudo. Entonces, vemos que acá hay un rezago, no es significativo ninguna de las dos variables, así que mejor no trabajar en modelo con estos rezagos, porque hemos visto que no sale significativo. Y de hecho, si lo cambiamos también por acá con Canadá, 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 que no sale. Bueno, esta de acá es más o menos significativo, pero la siguiente ya no, para nada. Entonces parece que los rezagos no importan, así que voy a borrar esta parte. Y nos quedamos solamente con lo que teníamos por acá arriba. Voy a borrar esto también, para quedarnos como estaba inicialmente la PD. Y voy a subir, vamos a leer de nuevo todo lo que teníamos por acá. Y hacemos esta regresión. Listo. Entonces, ¿cuáles son los resultados que tenemos según lo que nos había comentado su compañera Mariluz? En este caso, hace bastante sentido de que la relación sea negativa. Si es que aumenta el nivel de salarios, hay una motivación, en este caso, a contratar menos y por lo tanto, a que la tasa de desempleados aumente. Y es lo que estamos viendo para cada uno de los casos. Estados Unidos, acá tiene su variable dependiente, Canadá, acá tiene su variable, y Reino Unido, que también tiene caso variable, y en ambos casos tenemos significancia al 99%, al 1%, o confianza al 99%. Con cualquiera de los dos nos podríamos quedar. Listo. Ya hemos visto esta primera relación. Ya ustedes se encargan de analizar las magnitudes. No tenemos logaritmos en estas variables, así que la interpretación es bastante directa. Luego nos dice, acá ya trabajamos con los datos de panel. Explique por LS la relación entre la tasa de desempleo civil y los salarios por hora del sector manufacturero, es decir, lo mismo, pero con todos los datos disponibles. O sea,
agrupando todos los países. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cambiar el formato que tenemos. Estamos en un formato white, tenemos que pasar a un formato de base de datos de panel, es decir, pasamos a un formato long. Y almacenamos los resultados como pool porque estamos considerando una situación de homogeneidad total. Entonces, jalamos esto. ¿Y qué pregunta era? Esta de acá. Ya, para la de qué es lo que estamos haciendo acá, vamos a ver paso a paso. Le hago un poco de zoom. Ya. Tenemos que cambiar el formato de la base de datos y ordenarla además. Entonces, si vemos acá nuestra base de datos, se nos han generado estas nuevas variables. Estas acá. Y estas variables, de hecho, no las vamos a utilizar a lo largo de lo que queda, así que vamos a borrarlas. Con el comando drop y los nombres de cada una de las variables las borramos, seleccionamos y se van. Listo, ya se terminaron yendo. ¿Qué más tenemos? Tendríamos que cambiar el formato. Entonces vamos a cambiar de un formato white, que era el que habíamos identificado, o sea, un formato ancho, a uno long, uno largo. Entonces reshape long, y acá ponemos primero, antes de la coma, acá hay una coma, ojo, no sé si lo había identificado. Acá ponemos las variables, acá está, que queremos que sean las únicas que se van a mantener en este nuevo formato. Acá teníamos desempleo y salario, acá también desempleo y salario. No, salario y desempleo, salario y desempleo y salario y desempleo. Pero se repite por cada país. Entonces nosotros queremos tener una única columna de salario y una única columna de desempleo. Y además tener una variable que nos identifique cada país. Por lo tanto, nos quedamos con salario y desempleo por acá. Acá colocamos que nuestra variable identificadora de cada uno es el año. Es decir, es la que tenemos acá que es única. Y luego por acá colocamos las nuevas variables que queremos que se creen. Entonces la nueva variable que queremos crear se llama country y que contenga EUA, Canadá y Rusia. Entonces vamos a darle correr a esta parte y nos sale lo siguiente. Ahora tenemos 80, 80, 80 para Canadá, Estados Unidos y Rusia. Ya. Y tenemos el salario y el desempleo. Vamos a cambiar también el formato de los nombres para que sea mejor y ya lo tenemos de esa manera. Lo recomendable siempre es trabajar con letras minúsculas en Stata. Y sin tildes ni nada de eso. Siempre con letras minúsculas. Entonces vamos a ver si es que coincide, ¿no? Por ejemplo, un valor cualquiera. Desempleo para Estados Unidos en 1980. Es 7.1, vamos a verlo acá. Desempleo de Estados Unidos en 1980. Desempleo de Estados Unidos en el 80. 7.1, sí coincide. Ya, uno más lejano por acá. Salario en Canadá en el 82, 60.1. Salario en Canadá en el 82, 60.1. Entonces sí, sí están coincidiendo los datos, así que parece que está bien lo que acabamos de hacer por ahora. Si ustedes tienen dudas por cómo hacer el reshape, yo siempre los tengo y para hacer esta dirigida también lo tuve. Podemos poner help reshape y acá nos indica cómo es que se hace este cambio. Del long que tenemos acá, podemos pasar al white, que es el formato ancho, o del white podríamos pasar al long, que es lo que tenemos por acá. Entonces acá nos indica cómo hacer este cambio también. Reshape, white, acá ponemos la variable, o sea, estamos pasando un white. Ponemos la variable stub, que es esta de acá. Ponemos acá el identificador de cada individuo, que podría ser, o podría ser año, y J, que sería cada individuo. Sí, J sería cada individuo. Y lo pasa de esta manera. Acá estaría el individuo 1, el individuo 2. Y nuestro individuo 1 era Estados Unidos, el 2 era Canadá y el tercero era Reino Unido. Y lo mismo si queremos cambiar a un formato long. O sea, acá pueden buscar todo. Y termina siendo siempre súper útil este help. Ok, ¿qué más vamos a hacer para continuar con este trabajo? Les había comentado la otra vez que cuando trabajamos con datos de panel, el identificador no puede ser en formato string. El formato, todo tiene que ser en formato numérico, que puede ser long o integren. Y entonces tendríamos que crear un identificador para country, de tal manera que Canadá, por ejemplo, sea 1, Estados Unidos sea 2 y Rusia sea 2. Y para hacerlo, utilizamos el siguiente comando. En este caso, id es igual a group country. De tal manera que agrupa los países y le coloca un valor a cada grupo. Entonces, todos los que son Canadá van a tener el valor de 1. Se ve por acá. Ya no me deja seleccionar más de una columna, pero acá vemos Canadá, ¿no? Canadá 1, por acá también Canadá 1, por acá Canadá 1 y así sucesivamente. Luego vamos a ordenar también para verlo de una mejor manera.
Y acá tenemos, ¿no? Año, country, ID, Estados Unidos 2, Rusia 3, Estados Unidos 2, Rusia 3, y cada año que se repite, en este caso, para cada una de las observaciones. Entonces ya tenemos un formato de data panel, tal cual habíamos visto la semana pasada, y casi siempre cuando trabajamos con base de datos, tenemos que darle siempre este tipo de tratamientos como el que estamos viendo acá en la PD, así que por eso es que no se les ha colocado de frente la base de datos con la que tenemos que trabajar, para que se vayan familiarizando con el tratamiento. Ya. ¿Qué más? Es lo primero, no solamente cambiar el formato. Ahora nos pedía también hacer una regresión. Así que vamos a hacer la regresión y ya no tendríamos que poner nada más que reg, desempleo y salario, considerando que estamos haciendo una regresión de ¿qué? De homogeneidad total. Es decir, en la que no consideramos que existe un problema de heterogeneidad inobservable. Entonces hacemos la regresión y lo guardamos como ls y listo. Bueno, sale negativo también. Bastante bueno que salga negativo. Significativo en ambos casos. Con significancia conjunta también. Bueno, un R cuadrado medianamente normal. Y creo que nada más podríamos analizar que esto de acá. Sí, no podríamos ser más precisos si hablamos la significancia en cuánto es, si hablamos en cuánto es la magnitud en la que impacta el coeficiente, en este caso teniendo en cuenta cuáles son las unidades de desempleo, que estamos hablando de una tasa de porcentajes y el salario es un valor alrededor de un índice. Ya. Entonces tenemos el resultado, lo guardamos como nos pide por acá. ¿Qué más nos tenemos para seguir avanzando? De hecho, más que verlo como una práctica dirigida, veamos que nosotros queremos identificar cuál es la relación entre desempleo y salarios. Eso es lo que nosotros queremos ver. Y queremos hacer la mejor estimación posible. Y para hacer la mejor estimación posible, trabajamos en este caso con datos, con diferentes tipos de estimadores. Entonces ya estamos haciendo el primer estimador. De hecho, no. Lo primero que hemos hecho ha sido la limpieza de la base de datos. Visto un poco de estadísticos, hemos visto lo inicial que se ve siempre. Luego, el primer estimador que se nos puede ocurrir es el Poolet, pero probablemente no sea el más adecuado. Tenemos que seguir probando. Vamos ahora con uno que considere un componente de heterogeneidad no observable. Y para ello vamos a trabajar con un modelo de efectos aleatorios. Que vamos con el modelo de efectos aleatorios. Y voy a copiar esta parte. Modelos de efectos aleatorios. En este caso, para ya trabajar con efectos aleatorios o efectos fijos o en general, considerando heterogeneidad inobservable, tenemos que plantear nuestra base de datos como, o establecer nuestra base de datos como una base de panel. Para eso utilizamos el comando xtset id, que en este caso es el ID que nosotros hemos creado y le damos el valor a cada uno de los países, y año, que es el año que ya conocemos. Así que le doy control D, que me dice fuertemente balanceado, va desde el 80 hasta el 2006, y eso básicamente. Podríamos hacer una descripción, xtzoom, por ejemplo, y acá vemos los resultados, a ver, ¿qué es lo que no cambia? Bueno, country no es una variable numérica, es la categoría, así que normal que no cambie. Ni country ni ID deberíamos interpretar, ninguna de estos dos. No, no vale la pena interpretar, no tiene sentido tampoco interpretar. Y esto de acá tampoco es un resultado. Solamente sería interpretar salario y desempleo. En este caso, con la variación between y la variación within. Between era entre los países, entre las observaciones, y within era dentro de cada uno de los países. En promedio, ¿qué es lo que observamos? A ver, para between, que es n observaciones, vemos que existe variabilidad, pero no es tan grande como la variabilidad que existe dentro de un mismo país. Parece que dentro del mismo país varía más que entre los países, si comparamos tanto el between como el within, para el caso de salario. Y para el caso de desempleo, es similar también. Vemos que varía más dentro del desempleo en un mismo país, o en promedio dentro de los países varía más que entre los países. Es la conclusión que podríamos sacar según lo que vemos de la desviación. También podríamos analizar un poco de los mínimos y máximos. Y entre mínimos y máximos hay bastante diferencias. A ver, en salarios,
Tenemos en between, que sería entre países, un máximo bastante alto, pero no es tan alto como dentro del mismo país, claro. Y es por eso que se nota tanto la variabilidad. Acá tenemos entre 90 y 106, y acá tenemos entre 42 y 124. Por eso es que es mucho más alto también esta variabilidad que vemos por acá. Acá. Ya hemos hecho este ejercicio extra y podemos hacer la regresión. XREG, desempleo, salario, y acá ponemos random FX y lo guardamos como el modelo de efectos aleatorios. Entonces acá tenemos nuestro coeficiente que es negativo, tenemos que es significativo, también es significativo. ¿Qué más tendríamos por acá? Que hay significancia conjunta, por lo que vemos, y que asume, acá mismo te dice, asume que no existe correlación entre el término observable y la variable independiente. Es decir, asume que no existe endogeneidad. Acá te lo dice clarito, y lo voy a poner por acá. Es decir, no existe endogeneidad. Ya tenemos esta parte. ¿Qué más continuaba? Todavía no vamos en las interpretaciones, aunque de hecho se puede interpretar acá también. Pero vamos continuando. Esto es lo que acabamos de hacer. Sigue la parte F y la parte G, que son dos estimadores más que tenemos. Entonces, para F, ¿qué era lo que nos pide? Nos dice, mediante un modelo de efectos fijos, estime la relación entre la tasa de desempleo civil y los salarios por hora del sector manufacturero. Para ello vamos a emplear el estimador Witting Groups. ¿Ok? Entonces ya hemos hecho primero efectos aleatorios, que sería esta parte de acá. No, lo primero que hicimos fue esto, el pool. Luego estamos haciendo efectos aleatorios y ahora nos vamos con efectos fijos. ¿Vale? Entonces, efectos fijos, pero ¿qué estimador nos dice? El estimador de Witting Groups. Y después en la G nos dice también, utiliza efectos fijos con estimadores First Difference. Y almacenemos los resultados como FD. Entonces vamos a hacer ambos. Acá está. XTREG, Fixed Effect, y lo guardamos como MF. Ya está. Relación negativa, significativo, o sea, todo nos sale significativo y además con relación negativa. Es la base de datos también que se presta a ser didáctica, pero en algún momento cuando trabajé con una base de datos panel para empresas que hacían exportaciones en Colombia, cuando hacía cambios entre efectos fijos, efectos aleatorios, poolet y efectos aleatorios correlacionados, me salía cualquier cosa. Literalmente me salía cualquier cosa. Entonces, esta base de datos se presta, pero en la realidad es una base igual de realidad también, pero es bastante sencilla de trabajarla. Pero finalmente cuando ustedes mismos armen su base de datos, ahí sí se viene la cosa complicada. Entonces vamos con la G, que teníamos que hacer el estimador de First Difference, pero vamos a explicar cómo es que se tiene este comando. Pero antes creo que en efectos fijos de acá, falta explicar algo. Miren, esto de acá es lo que falta explicar. Y de hecho ya te está dando como que intuición de por dónde deberías de ir. Te dice que la correlación entre U y XB sí existe. Es bajita ya, pero te dice que sí existe. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es decir, existe un problema de endogeneidad. ¿Por qué? Porque existe correlación entre el término no observable y la variable independiente en este caso. A pesar de eso, a pesar de que existe problema de endogeneidad, nuestro modelo o nuestra regresión ha sido significativa en su conjunto y también significativa individualmente. Así que, y el FTS incluso es mayor a 10. Así que por lo que vemos por acá, podríamos tener resultados que no son correctos, resultados que están siendo sesgados. Esto no vamos a interpretar todavía, el R al cuadrado, within, between y overall, porque creo que todavía no lo han visto, el profesor nos ha dicho que hagamos esto. Pero para el próximo, probablemente para el siguiente PDI vamos a estar interpretando qué significa el R cuadrado en cada uno de estos casos. Ya, acá terminamos con todo esto. Y hacíamos la siguiente estimación, que era la estimación de First Difference. ¿Y qué era lo que teníamos para esta estimación de First Difference en este caso? Que colocarle, o vamos a ver incluso, vamos a ver los mismos apuntes que tenemos por acá.
Ya, estimador de primeras diferencias. ¿Cómo eliminamos el componente alfa calculando las primeras diferencias? Y rezagamos un periodo y calculamos estas primeras diferencias acá. El periodo de ahora menos el periodo anterior. Y lo hacemos para todas las variables y por lo tanto terminamos eliminando acá dentro el término que no termina variando. Ya, a ver qué tenemos por acá. Mm, ya, disculpe, es que me está llegando un mensaje por acá de parte de uno de los JPs con un comentario, pero ya ahorita lo vemos. Ya, entonces acá tendríamos la situación de Fair Difference. Solamente tenemos que trabajar con las diferencias respecto al periodo pasado. Quiero ver acá algo. Me llegó. Ya, acá hay una corrección que hacer y es. Ya, acá no sería estimador between groups, sino acá sería el estimador. En este caso, Ballestra-Nerloff, el que se tendría que utilizar. A ver, a ver. Ya, creo que lo voy a corregir de una vez. Y lo estoy comprobando también por acá. Estimador de efectos aleatorios, random FX, y dónde está el test de Hausman. Este de acá es el test MSO agrupado, test de Bruch-Pagan, y la corrección sería para el test de Hausman que tenemos por acá. Test de Hausman, Fixed Effect, Random FX. Ya, vamos a verlo más acá. Efectos aleatorios, Ballestra-Nerloff. Sí, es acá Ballestra-Nerloff. Ya. Entonces vamos a hacer la corrección rápidamente. En este caso, creo que no hemos hecho esto todavía. Sí, sí lo hemos hecho acá. Bueno, está bien el comando, todo está bien. Lo único que tendría que cambiar es la redacción dentro de acá de la práctica dirigida. Y acá sería, ¿dónde está? Acá está, este de acá. No sería between groups, sino sería Balestra. Acá vamos a poner Balestra Nerloff. Ya, lo recompilamos y ahora lo actualizo dentro de Paideia. Ya está. ¿Y qué tenemos para acá abajo? Ya listo, ahora sí. Lo descargo y vamos a actualizar la PD que tienen en Paideia. Y cambiamos esto de acá.
Ya está listo, ya está corregido. Voy a avisar que ya está también. Listo, ya tenemos ahora sí la nueva PD, que es lo mismo en realidad, toda la interpretación que hemos visto está bien, solamente que tendríamos que considerar esa situación en la cual el test se aplica respecto a Ballestra-Nerloff y no a Witting Groups. Ya, vale, ya estamos con todo bien de momento. ¿Qué más hay por acá? Esto ya lo habíamos visto y acá estábamos trabajando con Fair Difference y ya habíamos visto también qué era lo que implicaba en este caso y que estábamos trabajando con el rezago en este caso de nuestra variable de desempleo y con el de salario. O sea, un periodo anterior y restándole el periodo anterior, lo que obteníamos en este caso era esta situación en la que eliminábamos el término en el cual existía esta variable que no era invariante en el tiempo. ¿Ok? Entonces ya tenemos esta parte G y podríamos ir ya a la parte final, casi final que tenemos por acá, que es, a ver, en este caso nos dice estime, ya esto ya lo hemos hecho. Use la regresión en primeras diferencias para verificar si existe autocorrelación serial. Comente ello. Entonces vamos con casi la última parte antes de mostrar todo. Y acá está. Vamos a colocar por acá H. Y en este caso vamos a restaurar la estimación que habíamos hecho nosotros de modelo de efectos fijos. Ya, a ver acá un momentito. Que acá tengo una duda. Creo que debería ser Fair Difference. Fair Difference. Y acá también Fair Difference. Y acá Fair Difference. Vamos a probar con ambos casos. Ya. La primera es esta. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo una predicción de los residuos de esa estimación que habíamos hecho de efectos fijos. O sea, estamos prediciendo la probabilidad o estamos obteniendo la probabilidad predicha. Luego vamos a hacer una regresión entre estos residuos que tenemos por acá y los mismos residuos, pero en un periodo anterior. O sea, para ver si es que este término no observable tiene relación entre ambos periodos. ¿Qué es lo que vemos por acá? Vemos que sí hay relación. Y bueno, ya está esto. Solamente esto. Vemos que hay una relación que es una relación positiva y además es significativa. Pero vamos a hacerlo para el caso de acá de Fair Difference. Vamos a ver qué es lo que observamos y ahorita vamos a comprobar cuál de los dos sería la situación correcta. Ya, para Fair Difference también vemos que es significativo y que además tiene un coeficiente positivo. Pero justo eso acá nos planteaba el profesor en una de sus apuntes, así que vamos a revisarlo rápidamente. Que me parece que debería de ser en este de acá, que era estimadores, ¿dónde está? Acá está, comparando estimadores de efectos fijos. El estimador es idéntico, ambos son consistentes, si A y T Within Groups es más eficiente que FD, ¿ok? Entonces acá donde nos dice A tenemos fuerte que Fair Difference, Within Groups, ya, esto de acá ya lo tenemos. Ya esta parte ya. Este estimador es consistente, pero no eficiente bajo el supuesto de efectos fijos. Existe la autocorrelación entre individuo en el error. Es una autocorrelación entre individuo MA. Ya. Ya listo. Entonces tendríamos que hacerlo respecto al Fair Difference. No tendría sentido, mucho sentido hacerlo al de efectos fijos, así que nos quedamos solamente con esto. Y ya. Y hacemos la estimación respecto al Fair Difference. En este caso, recuperamos la estimación, la predicción y la regresión. ¿Y qué significa este L1 que habíamos puesto anteriormente? Significa que estamos trabajando con un rezago. L1 es igual a un lag. Entonces acá tenemos esto
tenemos el coeficiente, que nos sale un coeficiente positivo, y además tenemos que es significativo. Por lo tanto, sí existe. ¿Y qué era lo que nos planteaba? Si es que queremos comparar ambas estimaciones, pues tenemos lo siguiente. Si tenemos autocorrelación serial, rechazamos el modelo de fair difference. L1 es significativo, por lo tanto, hay un problema de autocorrelación serial. Evidenciamos que los errores no son limpios y tenemos un R1. ¿Ok? Un autorregresivo 1 quiere decir que existe una relación entre este periodo con el periodo anterior. Por lo tanto, la solución en este caso sería trabajar con las primeras diferencias. ¿Ok? Vamos a ver qué más tenemos por acá. Presente los resultados de su estimación por OLS, modelos de efectos aleatorios y modelos de efectos fijos y de FAR diferentes. Por acá también teníamos esta comparación. ¿Qué nos dice por acá? Ya. El simulador es idéntico. Si existe autocorrelación entre individuo muy fuerte, entonces FAR difference es mejor. Y ahí es con lo que nos quedamos en este caso. Autocorrelación temporal. Pero acá estamos hablando de autocorrelación serial. Lo que nosotros tenemos acá es autocorrelación temporal. En este caso nos quedamos con primeras diferencias. Vamos con esto de acá. Con lo que continúa, que sería presentar los resultados, todos los resultados obtenidos. Y listo. Vamos a ver todos los resultados dentro de esta tabla. Y colocamos acá efectos fijos y además también añadimos el de FAR diferente. Ya. A ver, vamos a ver qué es lo que tenemos por acá. Ya. Para el caso de OLS, tenemos, de hecho para todos tenemos resultados negativos, menos particularmente para el de FAR difference. Vamos a ver cuál es el resultado que nos salía por acá. Ya, particularmente, este de acá nos da un resultado positivo, y ya lo habíamos visto anteriormente cuando habíamos hecho el trabajo con un lag al comienzo, que nos salía positivo, a pesar de salir significativo. No tiene mucho sentido que salga positivo, a pesar de que el test que hemos hecho nos dice que deberíamos de quedarnos con uno de fair difference. Por lo tanto, en una situación como esta, en la que tenemos un resultado que contradice con la lógica, deberíamos de quedarnos con una situación en la que trabajemos con un estimador de efectos fijos, pero el que ya habíamos visto anteriormente y lo vamos a plantear por acá, que era este de acá, el within groups. Nos quedamos con el within groups en desvíos y vamos a ver cuál es el resultado. Efectos fijos, relación negativa, totalmente significativa. Acá también tenemos significancia. Acá también tenemos un resultado significativo. Y por lo tanto, finalmente nos vamos a quedar nosotros con el modelo de efectos fijos, en el cual tenemos una relación negativa entre ambos y ya lo hemos probado también mediante los tests, o creo que es lo que vamos a hacer justamente ahora, para poder asegurarnos de eso. Sí, acá nos dice, aplica el test de Bruch-Pagan, ¿para qué? Para considerar si es que el modelo debería de incluir el componente de heterogeneidad inobservable. Y luego, en caso de encontrar una situación de heterogeneidad inobservable, existe un problema de endogeneidad, ¿cuál es el mejor modelo? Entonces para eso tenemos que aplicar una prueba de Hausman. Bacán. Entonces vamos a hacer esto. Y acá estaría. Copiamos toda esta parte para hacer esta regresión. Test de Bruch-Pagan, test de Hausman. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la regresión de OLS inicialmente, homogeneidad total. Esta es homogeneidad total. Homogeneidad total. Y luego hacemos una regresión también de heterogeneidad inobservable. ¿Qué es lo primero que probamos con el primer test? Heterogeneidad inobservable. Inobservable. Hacemos ambas regresiones, una después de la otra, en este mismo orden, y probamos acá, XT. Listo. ¿Qué es lo que hemos obtenido como resultado? Un resultado que nos dice que es significativo, y si es significativo, rechazaríamos la hipótesis nula. La hipótesis nula es que nos encontramos en un caso de homogeneidad total. Por lo tanto, si la rechazamos, nos quedamos con este caso, con el caso de heterogeneidad inobservable, que significa que existe una correlación dentro del individuo, ¿ok? Covarianza de alfa, guión abajo IT, coma, a, guión abajo, IS, en este caso sería diferente de 0.
¿Ok? Esto es lo que nos queda. Rechazamos la hipótesis nula, asumimos la existencia de un componente heterogéneo inobservable. Ok, entonces, lo primero que hemos descartado es esto de acá. Acá se va descartado. Listo, seguimos con el siguiente test, que sería el test de Hausmann. Para aplicar el test de Hausmann, primero recuperamos nuestra estimación de efectos fijos, luego hacemos una por random FX, y finalmente guardamos esa regresión y la juntamos ambas para aplicar el test. En este caso bien particular que tenemos, no es posible aplicar el test. ¿Por qué? Porque esto suele ocurrir cuando trabajamos para bases de datos que es de países, en la que tenemos pocas observaciones o pocos individuos, que en este caso son Canadá, Estados Unidos y Rusia, son muy pocos. Y también los países, bueno, no son tan pocos, son algo de 18, si no me equivoco, 17. Creo que eran 17. Sí, 17, pero en general tenemos pocas observaciones y es muy poco como para poder hacer esta prueba del test. Miren, acá el residuo del first difference se elimina el primero por, en este caso, por la situación de rezagos. Ya. Sin embargo, en este caso, como no podemos hacer el test, podríamos probar con otras alternativas que no vamos a ver en este caso, pero acá nos pone, vamos a ver qué es lo que nos pone. Mm, ya, vamos a probar ya, pero no viene al caso el curso, pero vamos a ver qué es lo que sale probando esto. Subes. Ya. XTREG y no soporte. Ya. Entonces no, esto de acá no se puede probar. Ya. Nos quedamos entonces acá. Nos quedamos en que no podemos probar si deberíamos ir por un modelo de efectos fijos o efectos aleatorios, por la naturaleza que tenemos en los datos, por el problema de endogeneidad, pero usualmente suele haber este problema, sobre todo si es que estamos viendo salarios. Los salarios pueden estar manipulados por muchas cosas o pueden tener mucha relación con algunos términos que no son observables. Por lo tanto, como conclusión, partiendo tanto de lo intuitivo como de lo estadístico que estamos viendo, vamos a concluir que el mejor modelo para hacer esta estimación es un modelo de efectos fijos. Y básicamente sería esto lo que vemos en este primer ejercicio. ¿Sí? Y ahora, si queremos continuar ahondando o explicando más dentro de estos dos tests, lo que hemos planteado sería hacer una continuación de la práctica dirigida de la semana pasada, pero ya aplicando estos test. Porque la semana pasada solamente vimos nada más que los resultados de las regresiones. Y podíamos compararlo en cuanto a magnitud, en cuanto a significancia, pero nos faltaba una prueba estadística que nos diga, ok, este estimador es mejor o el otro estimador. Y lo probamos mediante tales hipótesis. Por eso es que vamos a trabajar con los ejercicios de la PD de la semana pasada y vamos a hacer, a partir de las estimaciones realizadas en el ejercicio 2, que la PD no la tengo abierta, pero ahora la abro. Ya, a partir de estas estimaciones que hemos realizado, la primera que era el consumo de gasolina y por carro, y luego que era los salarios, vamos a ver cuáles eran los mejores estimadores que habíamos obtenido para cada uno de los casos. Entonces, a partir de la primera estimación de modelos de datos de paneles de las necesidades o de consumo de gasolina, aplicamos el test de Bruch-Pagan y ver si es que los datos deberían ser modelados mediante homogeneidad total o heterogeneidad inobservable. ¿Qué habíamos visto por acá? Habíamos visto ambas estimaciones, ¿no? Habíamos visto mm, ya, efectos aleatorios, que en este caso, a ver, análisis de según el estimador de efectos aleatorios y justifique y el estimador de efectos aleatorios, ya. Hay el estimador between, que es lo que tenemos por acá. Ya, es el estimador between, que es el comando BE, pero finalmente nosotros vamos a hacerlo con el BG, con el Ballestra-Nerloff, utilizando el comando RE. Siempre para utilizar este test es RE, en este caso lo que tenemos por acá. Así que vamos con ello. Vamos a copiar esta partecita. Creo que ya la había copiado. No lo he copiado. Recién lo voy a copiar. No es esto.
hasta a continuación de la PD. Ya. Leemos nuestra base de datos, la que ya conocemos. Acá en vez de, no sé por qué puse replay, debería de clear. Pues creo que lo mismo. Ya. Establecemos nuestra base de datos en formato, esto ya lo vimos. Hacemos la estimación pool y hacemos la estimación de, en este caso, de RandomFX y aplicamos nuestro test. Aplicamos el test por acá. ¿Qué nos sale? Nos sale un resultado significativo y por lo tanto, saliendo significativo, podríamos decir que sería preferible trabajar con una situación en la cual consideramos un componente heterogéneo y no observable. Ok, nos quedamos con la heterogeneidad y no observable elegido. E incluso podríamos hacer también por acá la prueba de Hausman. Vamos a hacer la prueba de Hausman también. Tendríamos que hacer en este caso la estimación xtreg L Gascar, L income, LRPMG, LCAR, y acá tendríamos que ponerle FE. Le ponemos FE, ponemos Hausman, y vamos a ver cuál era el orden correcto en el que teníamos que hacer, porque si es que no lo pones en orden correcto, te va a salir algo mal. Primero fijos y luego aleatorios, ya. Entonces vamos a colocar primero los fijos, que en este caso sería este de acá, y entonces vamos a guardarlo este de acá como efectos fijos 2. Ya, hemos hecho el fijos, y luego vamos a hacer por acá el aleatorio. Listo, entonces ponemos F2 y el punto significa que llama lo último. Y vemos que también es significativo. ¿Qué quiere decir? Entonces, probando con el test de Hausman, quiere decir que sería preferible trabajar con un modelo que tenga heterogeneidad inobservable y además por efectos fijos. ¿Y qué era lo que nos salía en la regresión de efectos fijos? Vamos a ver por acá. Nos salían todos los resultados significativos, significancia conjunta buena también. Nos sale por acá que existe una correlación, un problema de endogeneidad que ha sido trabajado. Y además, bueno, que aumenta el ingreso, aumenta la demanda de gasolina. RPMG no me acuerdo qué era, pero vamos a verlo ahora. Era el precio real de la gasolina. O sea que si aumenta el precio de la gasolina, disminuye la demanda, tiene sentido. Y si es que aumenta, esto era el número de autos por persona, si no me equivoco. Stock de autos per cápita. Ok, si aumenta el stock de autos per cápita, disminuye la demanda de gasolina. Este resultado negativo nos había salido a lo largo también de todas las regresiones, en todos los casos. Ok, entonces ya hemos hecho esta primera parte. Y ya para terminar, lo último que podríamos ver sería hacer lo mismo, el mismo test, pero para el caso de la siguiente pregunta. Entonces utilizamos de nuevo nuestra base de datos, hacemos de nuevo nuestras estimaciones por MCO y RandomFX, que ya lo habíamos visto la semana pasada, y aplicamos nuestro test de Bruch-Pagan. Aplicando el test de Bruch-Pagan tenemos un resultado significativo, por lo tanto vamos por el caso de heterogeneidad inobservable, y luego acá aplicamos el test de Hausman. Y también nos sale significativo, acá sí nos sale un resultado, y por lo tanto también consideramos en este caso que es mejor trabajar por efectos fijos. Y básicamente es eso. Eso sería la PD del día de hoy. Con esto estaríamos concluyendo. Y nos quedamos finalmente que casi siempre, en la mayoría, el 90% de los casos, vamos a estar en una situación en la que tenemos que trabajar con un modelo de efectos fijos como se ve por acá. Casi siempre. Pero a veces es mejor trabajar con efectos fijos correlacionados, que eso ya fácil lo estamos viendo en la siguiente PD. ¿Okay? ¿Hay alguna duda al respecto?
Si no hay dudas, la siguiente semana recuerden que es la PC número 3. Los temas van a ser full datos de panel, que son los dos temas que hemos visto en estas semanas. Y a ver, ¿qué tema vimos? No. ¿Qué tema vimos antes de parcial? Es esto de acá. Truncamiento, censura, selección mestral. Esto ya no creo que venga. No. Solamente se va a evaluar datos de panel. No se preocupen. Creo que lo otro ya no tendría mucho sentido evaluar. Ya. Entonces vamos a ver full datos de panel. Los diferentes modelos que tenemos, modelos de efectos fijos, efectos aleatorios, heterogeneidad no observable. Fácil viene algo de matemática, puede ser que venga, a ver, déjame pensar. No hemos visto nada de matemática más que los supuestos, así que no va a venir nada más que eso. Tengan listos sus comandos, interpretar cada uno, saber comparar cada uno de los estimadores, en qué situación se utiliza, y creo que con eso van a sacar buena nota. Creo que lo preferible sería una pregunta que sea para desarrollar full stata, y la otra pregunta que sea una de interpretaciones. Eso me parece bueno. ¿Ok? Probablemente sea así ya. Si no son dos de stata, van a ser una de stata y una de interpretar. Pero ya lo van a saber el día sábado. Entonces, dejo de compartir mi pantalla. Sería todo por la práctica dirigida de hoy. Y nos estamos viendo en la PC la siguiente semana. Que tengan un buen fin de semana. Cuídense.